Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente un día más, preparados para tener otro estudio bíblico. Hoy vamos a continuar en la serie de la epístola a los romanos. Vamos a estar ahí profundizando un poquito más en esta epístola, avanzando unos poquitos versículos más. Estamos en el capítulo 1 y nos habíamos detenido allá por el versículo 14-15. Después de estas 2 semanas que estuvimos en pausa tratando temas navideños y relacionados con el fin de año, pues estamos volviendo a nuestras series que tenemos empezadas y hoy vamos a seguir ahí en Romanos capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es pedir la dirección del Señor, confiarnos en sus manos, porque le necesitamos que Él sea nuestra fortaleza, que Él esté guiándonos, sosteniéndonos, y que sea su palabra la que nos hable, que el Espíritu Santo sea el que esté hablándonos a cada uno. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor que Él sea quien nos esté llevando y comenzamos este tiempo de estudio bíblico. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos muy agradecidos por un nuevo día, una nueva oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, escuchar tu voz y dejar que tú, Señor, nos estés llevando, hablando. Necesitamos ese alimento espiritual. Necesitamos comer las verdades de tu palabra. Como siempre se fue necesario para todos los seres humanos, para tus hijos a través de los tiempos, pero mucho más en este tiempo que nos toca vivir, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Necesitamos que tu palabra nos sostenga, nos hable, que nuestra fe esté fortalecida en todo lo que viene de ti, para que no fluctuemos, para que nuestra doctrina esté bien fundamentada, que estemos afirmados en las grandes verdades de tu palabra. Porque, como hemos dicho, estos tiempos son malos. Hay muchas distracciones, muchas amenazas, muchas falsas enseñanzas. Y necesitamos, Señor, estar escuchando verdaderamente tu voz, la verdad de tu palabra. Así que guíanos, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, el que nos enseñe, el que nos lleve. Danos la fuerza, la voz, para poder estar compartiendo esta palabra. Según tu voluntad, Señor, estamos en tus manos. Y si tú quieres, pues tu palabra llegará esta tarde a cada uno de nosotros. Guíanos, enséñanos. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio, para que a cada uno tú le hables conforme a las verdades de tu palabra. Sana y fortalece a los que están enfermos. Da ánimo a los que están abatidos. Estimula, Señor, a aquellos que pierden el rumbo, que se dejan llevar por cosas de la carne, por deseos y pasiones de lo pecaminoso, de lo malo. Quita todo espíritu de rencor, de amargura, de ira, de celos. Obra tú, Señor, para que tus hijos vengan con humildad, humillándose todos a escuchar tu palabra. Ahí estamos, Señor, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Así que nos humillamos ante ti para que tú puedas tomar el control. Y te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Pues, como hemos dicho, vamos a seguir estudiando en Romanos capítulo 1, si tienes ya preparada tu Biblia, en esta epístola a los romanos. Vamos a seguir en el capítulo 1, versículo 15, recordaremos lo último que estábamos viendo hace unas semanas atrás, y ahí retomamos. Hay muchas cosas que aprender, y la palabra del Señor en esta epístola a los romanos tiene mucho que decirnos. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Y solamente pues hacer un repaso rápido de los hermanos que han escrito en el chat en directo.
David y Liliana, David y Daniela han escrito buenas noches, bendiciones. También Miguel Torres, buenas noches. Miguel, Dios te bendiga. Benito, buenas noches, bienvenido. José Luis, buenas noches, bendiciones. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Qué alegría veros un día más a todos. Enoe, buenas tardes, Enoe, bienvenida. Paco, Rosario, buenas noches, bienvenidos. Luz Bañuelas, buenas tardes, bienvenidos. Carmen, bona nit, dice Carmen, bona nit de Reyes. Parece que está mejor el pastor. Bueno, tenemos que ir mejorando poco a poco. Estamos en las manos del Señor y, como dice Carmen, las oraciones son efectivas. Oramos los unos por los otros. Yo siempre os tengo presentes en mis oraciones. Juan Bermudo, buenas noches Juan, bienvenido, Dios te bendiga. Ana Aliaga, buenas noches Ana, bienvenida. Bendiciones para todos. Muy bien, esos son los comentarios, los saludos que han escrito los hermanos. Hay más hermanos conectándose y supongo que aparecerán más saludos, más comentarios. Si durante el estudio surgen preguntas, aportaciones, pues también podéis escribir en este chat en directo. Bien, Romanos 1, 14 y 15 habíamos leído: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahí nos habíamos quedado el último día que estuvimos estudiando aquí en Romanos, y aquí vamos a retomar. Lo que dice el apóstol, utiliza una expresión: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. No hay una partícula de conexión entre el versículo 13 y el 14. O sea, el 13 lo habíamos estudiado ya, decía: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y ahí no hay partícula de conexión, pero sigue hablando y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Su deseo, el deseo de Pablo, es de recoger fruto. No se basa en engrandecerse a sí mismo como persona. Él no pretende resaltar. Una de las principales características del siervo de Dios, que tiene que tener el siervo de Dios, es un sentido de la humillación, del reconocimiento a que todo lo que hacemos viene de Dios. Pablo está mostrando aquí su sentido de la responsabilidad, de la obligación. Soy deudor, o sea, estoy en deuda, tengo que cumplir con mi obligación. Recuerda que en el versículo 1 decía: apartado, Pablo, apartado para el Evangelio. O sea, él fue apartado para que se dedicase a esta tarea, a predicar el Evangelio. Es la misión a la que ha sido llamado. Para esto, él está aquí, se le ha encomendado eso. Entonces, bueno, él entendía que había sido apartado para esto, lo dice en diferentes lugares de sus cartas. No sé si los hermanos que están escuchando este estudio, ahora o en diferido, tienen claro que han sido apartados para algo a la hora de servir a Dios. Pero algo a lo que todos hemos sido llamados y apartados es para predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Mira lo que dice en Efesios 3:8. Efesios 3:8. Dice allí: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nota por un lado esa característica de sentirse pequeño, de sentirse
humilde, humillarse. Él no hablaba de sí mismo en proporción a lo que Dios estaba usando de él. Porque si un hombre fue valiente y predicó el Evangelio más que nadie, ese fue Pablo. Pero él nunca se miró y dijo, wow, menos mal que estoy yo aquí. Mi ministerio, mira lo que Dios está haciendo conmigo. Nunca puso la atención en sí mismo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, no habla de los apóstoles, habla de los santos, de todos los creyentes. Dice, yo soy el más pequeño de todos los creyentes. Y el hecho de que yo pueda predicar el Evangelio es un regalo que me ha sido dado. Dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira en primera carta a los Corintios 9:16. Primera a los Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, él ve la predicación del Evangelio como una necesidad. Él dice que no se tiene de qué gloriar de nada. Él no puede decir, bueno, mira, por mi predicación se han convertido tantas personas, gracias a mi obra, a mi ministerio, el Señor está haciendo. No, él habla de sí mismo con una total y absoluto reconocimiento de que yo no soy nada. Cuando tú reconoces a Cristo en tu vida, entonces estás demostrando que si no es con Cristo, nada podemos hacer. Es el Señor el que lo hace todo en nosotros. No tenemos ningún mérito, no nos podemos olvidar de eso. Porque en la Iglesia siempre ocurrió, y en este tiempo más todavía, vivimos en un tiempo en el que muchos brillan en su propia personalidad. Gran parte de eso, de culpa, tiene los miembros, que cogen a predicadores, a apóstoles, a pastores de este tiempo y los exaltan hasta lo máximo. Entonces nuestro ego es muy sensible y cuando se le alimenta se crece rápidamente. Entonces muchos están siempre como muy pendientes de sí mismo, y aquí el único mérito es el del Señor. Esas puestas en escena de algunos predicadores de este tiempo, en el que todo está calculado, todo está medido, todo está bien preparado para que la estética, la imagen, las formas, todo esté bien adecuado para que la gente sea entretenida y reciban la excelencia del mundo y disfruten de un mensaje que contente los oídos del oyente. Y la palabra de Dios es poderosa en sí misma y nos tiene que hablar según el mensaje que Dios tiene que darnos. No podemos caer en la trampa, en el error de querer preparar un mensaje a gusto del consumidor. Tenemos que predicar el Evangelio tal cual es. Pablo tiene un gran sentido de la responsabilidad. Ay de mí si no predicar el Evangelio, dice. Un lamento, ay de mí. Bueno, me vuelvo a Romanos. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué entiendes por a griegos y a no griegos? Alguno podría decir griegos y judíos. Bueno, pues no es lo que quiere decir aquí el texto en el original, sino Pablo cuando habla así lo dice, tanto a griegos como a judíos, pero en este caso dice a griegos y a no griegos, porque la traducción literal vendría a decir a griegos como a bárbaros, a sabios como a indoctos,
Eso es lo que quiere decir en este pasaje. O sea, está diciendo a todo el mundo, a cualquier persona. O sea, no unos porque sean más educados, porque sean más cultos. Él está hablando, cuando habla de los griegos, estábamos el otro día estudiando en Hechos, que él va a Atenas, y él ahora va a hablar con los atenienses. Y los atenienses pues están en un nivel filosófico, culto, estudiosos. Por eso la predicación de Pablo allí en Hechos 17 se adapta. Es una predicación elocuente. Y entonces él se adapta a la forma de hablar de ellos. Varones atenienses, he observado al pasar entre vosotros. Pero Pablo lo tiene muy claro. O sea, la deuda que él tiene de predicar el Evangelio es a todos los hombres. Por eso hace este contraste tan marcado. A griegos como a bárbaros. El concepto bárbaro es refiriéndose a todas las razas. Aún los más rudos, los más vastos, los de los países del norte, a todos. Pablo tiene pasión por predicar a Cristo y él ha entendido que el Evangelio es para todos, a sabios como a indoctos. Nosotros no tenemos que hacer distinción de personas. Es algo que la Biblia lo enseña en diferentes lugares. Cristo lo mostró con su propio ejemplo. Él hablaba con gente de clase social alta y hablaba con la gente más baja de la clase social. Podía estar hablando con uno de los principales del Sanedrín y podía estar hablando con una mujer samaritana o con un leproso, que era una persona maldita y que no podía entrar dentro de una ciudad. Entonces, la epístola a Santiago, en diferentes lugares de la Escritura, se nos enseña, se nos exhorta a que no podemos hacer distinción de personas. Y se muestra lo que a veces pasa. A veces en nuestras congregaciones viene el ilustre, la persona reconocida, y se le dice, wow, pase aquí delante, siéntese en la primera fila. Y viene un pobrecito, un borracho, viene una persona sucia, y le decimos, no, tú siéntate allí al final, no molestes, estamos aquí haciendo cosas importantes, ponte allí al final. Bueno, Jesús precisamente se relacionaba con prostitutas, con borrachos, con lo peor de la sociedad. Y ante la acusación de los judíos, porque le decían que él se contaminaba, porque comía con publicanos y pecadores, Jesús le respondió algo muy lógico. Es que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los que están sanos no necesitan al doctor. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de las personas, sea quienes sean. No podemos estar pensando, o porque a veces nos moleste, ¿no? Claro, yo entiendo que no es lo mismo hablar con una persona así cara a cara, que es educada, que es inteligente, que huele bien. No es lo mismo a tener que hablar con alguien que el aliento le huele a alcohol y te echa para atrás y está sucio, esta puede decir groserías. Entiendo que no es lo mismo, ¿verdad? Pero el Evangelio es para salvar a lo que está perdido. Y esa persona está perdida. Necesita escuchar el Evangelio para poder encontrar un camino a la restauración. Y para eso el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado para eso, para poder estar anunciando las buenas noticias, que es lo que Pablo va a decir a continuación. Él se siente responsable ante todos los hombres. Nosotros debemos sentirnos responsables ante todos los hombres, no hacer distinción de personas. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya puesto, ¿no? Estoy dispuesto a predicarle a todo el mundo, a vosotros también, a los que estáis en Roma. Él quiere ir a Roma no para estar allí de retiro espiritual, él quiere ir para predicar el Evangelio, para predicar la palabra del Señor. Esta era su motivación. Él siempre estaba deseando ir de aquí para allá, para poder ir predicando el Evangelio
a toda criatura, a todas las personas con las que Él se encontrara. Vamos a los dos versículos siguientes, versículo 16 y 17. Miguel dice que le preocupa mi tos. En realidad estoy mejor. Lo que pasa que la tos queda ahí como un elemento residual que pasa en muchos casos de COVID, cuando ya incluso no hay restos del virus, ya los test dan negativos. A veces quedan como unos residuos ahí que se alargan durante más días, el tema como la tos y cosas así. Entonces va durante el día. Hay momentos en los que te viene así como ataques de tos y después hay momentos en los que estás más tranquilo. El hecho de estar hablando pues no facilita mucho, pero como decíamos ayer, en nuestra debilidad el Señor nos sostiene y si es su voluntad pues ahí estamos hablando, compartiendo. Entonces no os preocupéis, estamos dentro de lo normal en esta situación. Versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema de la carta. La fe, la salvación, el Evangelio. En 2 versículos está concentrado todo. Nosotros dijimos que el versículo clave era el 17, el versículo clave de esta epístola, por esa declaración. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el tema central de esta epístola. Y estos 2 versículos teológicamente están completos. Tienen toda la enseñanza. Tiene los 4 versículos, perdón, los 2 versículos tienen 4 oraciones subordinadas. O sea, que cada oración de esas 4 que tiene, cada una apoya o da luz a la anterior. O sea, si tú lees porque no me avergüenzo del Evangelio, eso es una oración. Segunda oración, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tercera oración, al judío primeramente y también al griego. Y así cada una de esas oraciones se apoya con las anteriores. Y teológicamente pues no tiene desperdicio ninguno. Son 2 versículos muy completos y que nos enseñan algo tremendo. El orgullo de Pablo respecto a la buena noticia. Recuerda que el Evangelio literalmente significa buena noticia. No me avergüenzo de la buena noticia, es lo que dice aquí. Y ese orgullo que Pablo está manifestando deriva a su vez del hecho de que el Evangelio conlleva poder salvífico a todo aquel que cree. O sea, ¿por qué te enorgulleces del Evangelio? Porque el Evangelio salva a las personas. Y eso es algo muy notable, eso es algo grande, es poderoso. Nos podemos sentir orgullosos de muchas cosas en esta vida, pero el Evangelio no es una cosa más. El Evangelio es el medio por el cual las personas escuchan y pueden llegar a ser salvas. Entonces ahí es un motivo para que tú te encuentres orgulloso. Cierto que, bueno, todo eso se explica en el versículo 17, el por qué no se avergüenza del Evangelio, lo explica mejor en el versículo 17, por eso decíamos que cada oración complementa a la anterior y le da más luz, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este versículo 16 se explica el por qué Pablo está deseando ir a predicar el Evangelio a Roma. Recuerda que esto es un texto seguido, aunque en tu Biblia veas un título, por ejemplo en Reina Valera, en el versículo 16 dice el poder del Evangelio, pero eso es un título que no está en el original, o sea, no es texto inspirado.
Es como los capítulos y versículos que fueron añadidos posteriormente a cuando se escribieron los libros de la Biblia para facilitar el estudio, para facilitarnos el hecho de poder venir a la Biblia y tener la facilidad de encontrar textos, de estudiarlos, etc. Entonces, aunque haya ya un título, no quiere decir que el texto ha cambiado. No, el texto continúa. Recuerda que estaba diciendo, estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque, nota que empieza el versículo 16 con esa partícula ¿por qué? Así que eso nos conecta inmediatamente a lo dicho en el versículo 15. Y ahí explica el por qué está deseando ir a predicar el Evangelio a Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Quiere decir, porque hemos hablado en positivo, sentir orgullo por las buenas noticias. Pero quiere decir que hay alguna connotación negativa, hay algún grado de vergüenza. No, me avergüenzo. Me cuesta imaginarme a Pablo sintiendo vergüenza a la hora de predicar el Evangelio. Cosa que a muchos cristianos sí nos ha podido ocurrir. Más que sentir vergüenza del Evangelio, sentir vergüenza de la reacción de la gente, de que nos ridiculicen, de que hablen mal contra nosotros. Entonces, tenemos que intentar entenderlo desde esa perspectiva. No sé qué grado de vergüenza podría estar hablando Pablo. Pero considerando otros de sus escritos, por ejemplo en 1 Corintios 1:18, cuando decía Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quizás tiene que ver con eso. Él está predicando principalmente a los griegos, a las personas con una cultura. Y es muy posible que en ese contexto histórico, nosotros si hablamos de la cruz de Cristo, los tiempos han cambiado mucho y hablar de la cruz de Cristo a la mayoría de gente no les sorprende, incluso a los que no son salvos, porque hemos crecido en un contexto cultural y religioso en el que todas esas imágenes y esas expresiones han ido entrando y las hemos aceptado y entendemos. Pero en aquel tiempo, en este tiempo de Pablo, hablar y predicar de que Jesucristo, su Señor, murió en una cruz, era algo muy fuerte, muy chocante, porque el que moría en una cruz era lo peor de lo peor. La muerte de cruz estaba reservada a los peores malhechores, a los más terribles asesinos, rebeldes, etc. Entonces decir que mi Señor murió en una cruz, esto era un mensaje muy chocante. Es como decir hoy en día, no sé, en los países que todavía existe alguna forma de pena de muerte, en algunos estados de los Estados Unidos todavía se ejecuta personas por pena de muerte. Creo que lo que se utiliza hoy en día es la inyección letal. Entonces, imagínate, ¿no?, que alguien predicase un mensaje poniendo como señor y principal centro del mensaje a alguien que haya sido ejecutado en uno de estos lugares, acusado de pena de muerte por delitos cometidos, ¿no? La gente, cuando desconoce, no se para a analizar. Los griegos, cuando escuchaban que Cristo, el Señor de Pablo, había muerto en una cruz, no preguntaban ¿y por qué murió? ¿De qué se le acusó? No, lo normal es que la gente cuando escucha algo y ya esto viene con un fondo, pues la gente lo que hace es dar por sentadas cosas. Hombre, si murió en una cruz, por algo sería. Si ha tenido que pasar por ese lugar de maldición, de algo le habrían acusado, ¿no? Entonces, era un mensaje que invitaba al rechazo,
Por eso Pablo, ahí en Corintios, utiliza la expresión la locura de la predicación, la locura de la cruz, porque realmente esto era una locura. Predicar una religión donde tu Dios ha muerto en una cruz era una barbaridad. Y los griegos, que son tan cultos y tienen todos sus dioses, dioses para todas las cosas, pues cuando escuchaban a Pablo predicar, pues muchos se sonreían. Lo veremos el próximo martes al estudiar Hechos, cuando Pablo hable en el Areópago y les hable de ese Dios que vosotros no conocéis. Bueno, pues para los griegos esto era muy chocante, era muy sorprendente. Entonces, quizás sí que ahí había algún grado de vergüenza, no hacia Cristo, porque Pablo no se iba a avergonzar nunca de Jesús, no del Evangelio, porque él no se va a avergonzar de unas buenas noticias que salvan, pero sí quizás a ese rechazo, a esa ridiculización, a esa actitud que algunas personas tienen con nosotros cuando les hablamos de Jesús. Seguramente, quien más, quien menos de los que estáis escuchando, habéis experimentado parte de lo que os estoy diciendo. Cuando tú estás en tu trabajo con personas no creyentes, estás tú solo, cuando estás en el tren, cuando estás en la puerta del colegio con varios padres, cuando estás en un entorno incrédulo y sale el tema y tienes la oportunidad de predicar el Evangelio, y entonces tú hablas de Jesucristo y empiezas a predicarles y te hacen sentir ridículo, tratan de hacerte sentir mal, de que sientas vergüenza por lo que estás hablando, con expresiones muy sutiles, porque a veces tú estás hablando de Jesús y de la cruz y ese rechazo te va a venir en forma de preguntas retóricas. ¿Y tú te crees eso? Esas afirmaciones así, tienen un efecto muy poderoso en nuestra mente. ¿Y tú te crees esas tonterías? Pero tú eres de esos beatos que todavía creen en esas cosas. Pero tú todavía estás ahí en la antigüedad, en el pasado, si eso eran cosas del siglo XIII. Pero tú todavía crees que Jesucristo. Entonces hacen sentirte mal. Y eso muchas veces echa para atrás al creyente a la hora de poder hablar del Evangelio a las personas. Por eso no podemos perder de vista el poder del Evangelio. No podemos perder de vista la razón de por qué predicamos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aunque la vergüenza quiera aparecer, tienes que contrarrestarla. Si te sale por ahí ese grado de vergüenza, espero que no sea mucho, pero ese temor a que se burlen de ti, a ser rechazado, bueno, tienes que superarlo, tienes que vencerlo. No puedes permitir que el enemigo tome ventaja y haga que te sientas mal, que te sientas avergonzado. Lo que Jesús hizo fue lo más digno, es el mensaje de amor más grande y por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de predicar ese Evangelio a toda criatura. Porque lo contrario es todo mentira, no lo creas. Cuando esa rama de la ciencia que pretende tener la verdad, que es la ciencia evolucionista, que niegan la existencia de Dios, cuando hablan con prepotencia, hablan con aseveraciones, sin dejar margen de duda. Nunca vas a escuchar a la ciencia atea decir, bueno, hay una teoría que dice que la vida apareció así. No hablan así. Dicen, cuando la vida apareció de esta manera, o sea, lo dan por sentado, lo afirman. Y eso es mentira, porque no está demostrado, ni mucho menos, es una simple teoría. Y teorías puede haber muchas, de eso hay más de una. Lo que pasa es que hay una que cobró más fuerza,
que es la teoría de la evolución. Pero dentro de la propia ciencia atea, que deja a Dios fuera, aún dentro de esa propia ciencia hay diferencias y hay discusiones. Porque claro, todos quieren tener razón. Entonces no dejes que te engañen y no dejes que el enemigo tome ventaja sintiéndote avergonzado. Tienes que saber en quién has creído y tienes que estar preparado para presentar argumentos. Yo he hablado con personas y si te preparas es muy fácil hacerles callar, porque todo lo que ellos pueden decir, como hemos dicho, son simples teorías, no hay nada demostrado. Perdón. Entonces, lo que ellos te puedan decir, si tú te preparas y tienes una serie de respuestas, una serie de preguntas, a veces la mejor defensa es preguntarles algo para lo que ellos no tienen respuesta. Y pregúntales, por ejemplo, si el origen de todo es casualidad y somos fruto de la evolución, ¿dónde están las especies actualmente que están cambiando de una especie a otra? ¿Dónde está el registro fósil de las especies en los millones de años que tardaron en dejar de ser una especie a convertirse en otra distinta? ¿Dónde está ese registro fósil? No existe ni uno, ni un fósil que apoye eso. Pregúntale varias cosas así. No sabrán qué decirte porque no hay respuestas. Pero Satanás es padre de mentira, juega con las emociones y él va a tratar de hacer que te sientas ridículo. Ah, pero tú te crees todavía eso. Seguro que tú eres de esos que se cree la historia del diluvio. Y más de un creyente se queda ahí así y dice, no, bueno, quizás fue una inundación local. Tú seguro que eres de esos que se cree esas historias de la Biblia de que un gran pez se tragó a un tipo, una ballena se tragó a un tipo. Satanás va a tratar de que te sientas avergonzado. Pero el mensaje del Evangelio es poderoso. Y tú has sido llamado a predicarlo porque tiene poder para salvación, para salvar a las personas que no creen. Es muy posible que también, quizás parte de esa vergüenza, viene de los propios judíos que acusan a Pablo de haber traicionado su religión, la religión de sus ancestros, de sus antepasados como Moisés y como Abraham. Lo hemos visto en diferentes lugares que a Pablo le acusaban de eso. Y aquí en Romanos, Pablo lo menciona. Mira, en el capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo está argumentando, está hablando y menciona que hay algunos que acusan a Pablo de que Pablo abre la puerta al pecado. El judío está muy metido en el tema de la ley. Entonces, él tiene muy desarrollado todo lo que representa y significa el pecado. Pablo viene con un mensaje de gracia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No importan tus pecados. Tú serás salvo. Y entonces los judíos, algunos judíos, acusaban a Pablo de eso. Pablo fomenta la promiscuidad, el pecado. Dice, hagamos lo que queramos, no pasa nada, nosotros nos vamos a salvar. En el capítulo 9, aquí mismo en Romanos siempre, versículo del 1 al 5, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas,
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces esto nos vuelve a llevar a ese punto, a ese tema, de que posiblemente esos ataques contra Pablo también para él eran una aguijona y eran una espina clavada, porque a él le dolía profundamente que sus hermanos hebreos pensasen de él así y hablasen de él así. Pero recuerda, en ningún lugar vas a ver a Pablo avergonzado por hablar de Jesús. No lo vas a ver callándose. No, al contrario. Lo vas a ver en el lugar opuesto. Lo vas a ver confrontando a Pedro. Pedro, eres un hipócrita. Cuando no hay judíos, te relacionas con los gentiles, con los cristianos gentiles y son tus hermanos. Y cuando están los judíos observándote, entonces te separas de los gentiles. Pablo es una persona que tiene tanta pasión por Cristo que lejos está el hecho de que él se vaya a sentir avergonzado. Pero en esta parte creo que lo podemos entender, de que es fácil que a veces nos sintamos cohibidos, como un freno a hablar de Jesús por el temor a esas represalias, a esa actitud negativa que la gente tiene con nosotros. A nadie nos gusta que se rían de nosotros, que nos ridiculicen. La segunda parte de este versículo 16 continúa explicando el por qué no se avergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, cuyo contenido es Jesucristo, sirve de herramienta al poder de Dios que conduce a la salvación de las almas, de las personas. El concepto poder, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. El concepto poder lo tenemos que estudiar aquí, en el trasfondo del Antiguo Testamento. Porque a veces, ahora en la Iglesia, se utiliza el concepto poder para hablar de milagros, de cosas sobrenaturales, de manifestaciones milagrosas y de poder, señales, milagros y prodigios. Y no, la palabra poder tiene un contexto en la Biblia. Y no solo está en el Nuevo Testamento, ya viene de un contexto del Antiguo Testamento. Y tenemos que entenderlo en ese contexto. De hecho, aquí dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para mover montañas? ¿Para resucitar muertos? No. Para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder de Dios. Aquí cuando se habla de poder, no estamos hablando de milagros. Estamos hablando del mayor milagro que existe, que es que una persona pase de muerte a vida. Aquí el poder no tiene que ver con hacer manifestaciones ni milagros sorprendentes. No, aquí la palabra poder tiene que ver con la salvación de las almas. Y sacar eso fuera de su contexto es hacer que la Biblia diga cosas que no dice. Claro, son temas que gustan mucho. Hablar, predicar sobre el poder de Dios es algo que a los creyentes les gusta. Dios tiene poder. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere darte su milagro. Dios quiere que... Y claro, ese tipo de predicación gusta mucho, porque a la gente nos gusta y nos sorprende todo lo milagroso, todo lo sobrenatural. Todo aquello que se sale de lo normal, tenemos siempre ganas de escuchar de esas cosas. Pero no habla de eso este texto. En el Antiguo Testamento, la palabra poder casi siempre está relacionada y ligada a ese Dios personal que posee esa capacidad de liberar a las personas.
Y esto tiene que ver con lo que dice aquí, con la salvación. Y te voy a mostrar algún pasaje. Me voy a ir hasta el libro de Éxodo, capítulo 9. Éxodo 9, 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién le está hablando? Aquí el Señor. ¿Lo sabéis? Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién le dice Dios estas palabras? Pues no se las dice a Moisés, no se las dice a su pueblo, no se las dice a Aarón, se las dice a Faraón. Imagínate. O sea, Dios está diciendo que a Faraón te he puesto para mostrar mi poder. Poder de liberación. Porque el poder que Dios manifestó en relación a Faraón fue el poder para liberar a su pueblo. Así que aquí la palabra poder está relacionada con la liberación. Fíjate, lo digo por aquellos hermanos que usan la palabra poder para sacarla de contexto y decir siempre esto. Sí, es que Dios ha mostrado su poder en mi vida para hacer este gran milagro y el poder de Dios. Mira, Dios tiene poder para sanar, tiene poder para mover montañas, tiene poder para hacer lo que Él quiera, porque es Dios. Pero no es la principal intención de Dios ir montando un espectáculo de milagros para sorprender al mundo y que el mundo se sienta así como, ¡oh, qué divertido es todo esto! No. La intención de Dios es salvar a las almas. Y si algo está demostrado en la Escritura, es que por los milagros la gente no se salva. Y el mejor ejemplo lo tienes en el antiguo Israel. Dios les está mostrando los milagros más grandes y a los 5 minutos están maldiciendo a Dios y negándole. Cruzan el Mar Rojo, un milagro más grande que ese. Y al poco están diciendo, ¿qué hacemos en este desierto? No queremos entrar a la tierra de Canaán. Para esto nos ha sacado de Egipto, para que muramos aquí ahora en este desierto. Los milagros no cambian nada. Lo que cambia es el mensaje de las buenas noticias, que tiene poder para salvación. Eso es lo que cambia. Y en el Antiguo Testamento, en muchos lugares aparece la palabra poder relacionada de esta manera. Otro ejemplo, Salmo 77. Salmo 77, 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahí lo tienes. Ahí dice el Señor. Tú, le dice, está ahí orando, ¿lo notas? Y está diciéndole, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio entre los pueblos tu poder. ¿Cómo se hizo notorio el poder de Dios? Redimiendo a tu pueblo. Redimiendo a tu pueblo. El poder de Dios busca la liberación y la salvación de las almas. Jeremías 16, 21. Jeremías 16, 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Aquí está hablando el profeta y dice, les daré a conocer mi poder, mi mano y mi poder. Y si tú lees en el contexto de todo lo que Jeremías dice, verás que el llamado de Dios es al arrepentimiento, a que se arrepientan de sus pecados, a que crean
y dejen que Dios les salve. Ese es el llamado del profeta Jeremías. O sea, Dios no está diciendo les daré a conocer mi poder, como con manifestaciones y milagros y montañas moviéndose. No, a través de la redención, de la salvación de aquellos que se tenían el nombre de pueblo, pero no andaban como pueblo. El concepto salvación, aquí en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación en la Biblia tiene diferentes significados. Siempre tiene un significado de ser liberado de una amplia gama de males. Y fuimos salvados en el naufragio. Y el Señor nos salvó de las acechanzas. Y el Señor, la palabra salvar tiene diferentes aplicaciones. Pero Pablo lo usa aquí en sentido de liberación espiritual. El concepto salvación, teológicamente, tiene un enfoque escatológico. Habla de la liberación del juicio de los últimos tiempos. Y aunque tiene una implicación futura, porque la Biblia habla de la salvación en cuanto que un día todos seremos juzgados, unos para condenación y otros para salvación. Y Pablo habla en ese sentido muchas veces, pero a pesar de esa implicación futura, Pablo habla en tiempo presente y la persona que se salva disfruta desde el primer momento en que confía en Cristo de una nueva condición y disfruta de una serie de bendiciones añadidas al hecho de decir, ahora soy salvo. En el contexto de esta carta a los romanos, la salvación incluye la restauración del pecador, al punto de participar de la gloria de Dios. Si eres salvo, eres partícipe de la gloria de Dios. Eres partícipe de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Así que la salvación tiene un efecto en el futuro, cuando se manifestará que unos serán salvos para la eternidad mientras otros se condenarán para siempre, pero a la vez tiene una implicación de que en el momento en el que tú te salvas, entre otras de las cosas que ocurre es que te conviertes en hijo de Dios. Y al convertirte en hijo de Dios, entonces toda tu vida cambia. Y disfrutas de momentos, de circunstancias, de situaciones que son únicas para ti. Queridos hermanos, lo vamos a dejar ahí. Hemos llegado a nuestra hora de estudio. Gracias a Dios hemos tenido la voz. Esperamos y estamos en sus manos para ir mejorando. Y una de mis mayores preocupaciones no es estar resfriado, es poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y nos ponemos en sus manos y si Dios quiere, pues ahí estamos. Y de momento hasta el día de hoy podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Queridos hermanos, el próximo día volveremos a estos versículos. Hablaremos de creer, hablaremos de fe, porque es otra de las cosas que resaltan aquí en Romanos 1, 16 y 17. Y la palabra de Dios, que es poderosa, pues nos va a seguir transformando y cambiando. Es poder para salvación y es poder para transformación. Es como un martillo que quebranta la piedra, la roca. Así que, queridos, que Dios os cuide y os bendiga. Mañana es jueves y como todos los jueves a las 8 de la tarde nos reuniremos otra vez para compartir este tiempo de estudio bíblico. Esta es la noche de los Reyes Magos, esa fiesta tradicional en el mundo. Bueno, pues espero que sea una noche de bendición. En el calendario aparece como la Teofanía del Señor. Es una fiesta que se instauró para celebrar que Dios se había hecho hombre. Y bueno, espero que no os traigan mucho carbón. No sé si en otros países esto se utiliza así. Aquí en España a los niños se les asustaba y se les decía así, ¿no? Si te portan mal, los Reyes Magos, en lugar de traerte regalos, te traerán carbón. Incluso en las pastelerías inventaron un dulce que es carbón, es un dulce que parece carbón, pero es de azúcar, es dulce.
Así que espero que no os traigan mucho carbón los reyes, que os habéis portado bien y que el Señor os bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere, si Él lo permite, estamos en sus manos. Hasta entonces, pues que el Señor esté cuidándoos a cada uno. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.